los trabajos, cabrón. En los trabajos. ¿Cuántas historias hay de terror en los trabajos? Pero las historias se convierten de terror por culpa de uno mismo. Cuídense, obedezcan las reglas, usen el equipo de seguridad. Uno nunca sabe en qué momento te va a cambiar la vida. Esta historia me pasó a mí cuando estaba chamaquillo. No tanto. Tendría 22 años. Porque son estupideces lo que hace uno. Hace cosas sin medir las consecuencias, las malditas consecuencias. Cada uno de ustedes que tuvo algún accidente o que estuvo a punto de provocarse un accidente y no se lo platicaron a nadie, reflexionen. ¿Qué pudo haber pasado o qué hubiera sido de mí? ¿Ok? En ese entonces me encontraba solo. Me dejaron solo. Y no me dejaron solo porque el señor que me estaba enseñando el trabajo fuera un mamón, ¿no? Me dejó solo porque tenía él que hacer otros pendientes. Y me dejó solo porque yo ya había aprendido a hacer el trabajo, que no era muy difícil, pero tenía que tener mucho cuidado. Estaba trabajando unos molinos de esos rodillos. Eran rodillos en el cual mezclas mucho producto, ¿no? Diferente tipo de producto. Pues ese molino revolvía pintura. Entonces, este estúpido una vez le dice el señor: oye, ¿qué crees? Necesito que te quedes tú solo. Van a estar trabajando los 3 molinos, pero cada molino va a terminar en diferente momento, ¿vale? O sea, va a terminar primero uno, luego otro y luego otro. Entonces va a ser más fácil, nada más te vas a tener que ocupar de los 3 al mismo tiempo, muy poco tiempo, vaya. A lo cual yo dije, pues sí, está bien, no tengo ningún problema, porque yo ya sabía cómo hacer el trabajo, ¿no? Para este trabajo usábamos guantes de látex, poco de esos que te llegan hasta los codos, porque era tinta. No era pintura, era tinta. Y espátulas para ir limpiando las orillas y volverlo a poner al rodillo con la misma espátula, ¿no? Entonces ya me había enseñado, pues, cómo parar la máquina, qué hacer, qué no hacer, qué hacer en caso de, qué no hacer en caso de, todo eso, ¿no? Entonces las máquinas fueron terminando una después de la otra hasta que me quedé con una. Y justamente me quedé con la más grande, ¿no? Recuerdo que me parece que eran 3 rodillos, creo, pero eran rodillos bastante grandes, eran rodillos como de, híjole, voy a inventar, unos 40, 50 centímetros de diámetro, ¿no? Eran 2 rodillos abajo y creo que era 1 o 2 frente a mí. Los rodillos de abajo me llegaban casi entre la rodilla y las piernas. Los otros 2 ya los tenía frente a mí. Entonces ya habían terminado los otros 2 molinos de trabajar y ya solamente estaba yo con este. Y es cuando uno empieza a hacer estupideces. Estaba yo solo, no había nadie. A un costado de nosotros había una malla que dividía otra pequeña fábrica, ¿no? Porque eran 2 casi juntas y nada más las dividía una reja. Pero el ruido era muy fuerte, entonces, pues, aparte de tapones, el ruido que hacían los molinos y la música. Las otras personas, no recuerdo qué trabajo hacían, pero también era bastante ruidoso. Y sus máquinas estaban a espaldas de la reja, o sea, que sí fue más o menos así.
Terminan de trabajar los otros dos molinos, me quedo con este que era el más grande y empiezo a recoger los residuos de pintura de los lados de la charola y a pegar la espátula al rodillo. Hice eso aproximadamente unos 20 minutos. De pronto, pues me aburrí de estar ahí haciendo eso. Y empiezo a ver cómo la tinta ya se estaba acabando porque caían, o sea, al estar ya muy mezclada, los rodillos iban girando a una muy alta velocidad y estaban separados aproximadamente medio centímetro. Entonces, al ya estarse vaciando la tinta, ya cayendo hacia el recipiente en donde ya está lista, esta abertura de medio centímetro que había se me hizo muy fácil, que fue la estupidez más grande de mi vida, una de las estupideces más grandes de mi vida. Querer meter la espátula a pulso entre ese medio centímetro de abertura de estos dos rodillos. Lo hice unas 3, 4, 5 veces, ¿no? Y el poco residuo que seguía cayendo lo seguía juntando y lo pegaba al rodillo. Y seguía metiendo la espátula en esa pequeña abertura de entre los molinos. Lo único que queda decir en este tipo de situaciones es que Dios, en verdad Dios es grande. Y yo pienso que el ángel de la guarda sí está ahí contigo para meterte en los zapes. Por azares del destino, coincidencias, me quité los guantes. ¿Vale? Ya estaban llenos de pintura. Me los quité. Ya casi se terminaba de revolver la tinta. La poca que caía todavía por los costados de los molinos la juntaba y la ponía en el rodillo. En los rodillos a 1000 por hora. Y los rodillos girando a una velocidad impresionante. Entonces, en ese medio centímetro que tenía de abertura, yo seguía metiendo la maldita espátula. ¿Qué fuerza de agarre puedes tener en los pies cuando con las dos manos, al estar perdiendo pulso, que empiezas a temblar demasiado, ocupas la otra mano para agarrar la espátula con las dos y meter la maldita espátula entre esa abertura de los rodillos? Digo, Dios es grande. Estaba yo solo, había ruido. Me había quitado los guantes. ¿No me van entendiendo? Al estar temblando, la espátula, la laminita empieza a moverse hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Yo traía las manos algo manchadas de tinta, a lo que de pronto, simple y sencillamente, sentí como que me jaló algo un poquito, recargué las piernas en un estribo que había en la máquina, un poco, y nada más escuché un ruido de un metal. ¡Pum! Y cómo se estrelló por varias partes del almacén, de la fabriquita. Yo me quedé y me eché hacia atrás. En ese momento te das cuenta de qué tan estúpido eres en precisos momentos. Digo, el ángel de la guarda está ahí por algún motivo. Si no me hubiera quitado los malditos guantes, el molino me hubiera jalado. Pero me los quité. Las manos las tenía con tinta. Agarré la espátula con las dos manos, empezó a temblar la espátula y uno de los molinos la agarró y la desprendió del mango y la lanzó con tremenda fuerza. Esa espátula se me pudo haber enterrado en cualquier parte del cuerpo, pero salió volando. ¿Pero qué crees? Si la máquina hubiera estado girando un poquito más o hubiera tenido un poco más de aceleración, no me jala la espátula.
me jala con todo y espátula. Este es el momento en el que piensas que hubiera sido de mí. La máquina me hubiera tragado y me hubiera hecho pedazos. Hay que estar alertas y atentos en nuestro trabajo. Hay que estar atentos en cualquier momento que los accidentes ocurran en un abrir y cerrar de ojos. Estaba yo totalmente solo ese día. Afortunadamente y gracias a Dios no me pasó nada. Simplemente quedó como una travesura estúpida de un adolescente. ¿Qué hubiera sido de mí?